sea, va a demorarse un ratito en guardarse la clase, así que esperamos unos 5 minutos y volvemos a entrar. ¿Mm? Bueno, cualquier duda que tengan, me paran, si quieren hablar, pueden hablar, o me lo dicen por chat, y si tengo que repetirlo, voy a repetir 1000 veces, chicos. Así que, y los felicito como le fue en la evaluación, me dijeron que fue muy bien, me alegro mucho. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, vamos a comenzar con hidrodinámica. Hasta la clase pasada, lo que estuvimos estudiando es hidroestática, o sea, el agua, el líquido estaba en reposo, ¿sí? No había movimiento. En ese caso había muy pocas ecuaciones para usar, simplemente, ¿se acuerdan que teníamos que usar que la presión abajo de todo era igual a la presión que tenía arriba, más la densidad por la gravedad por la profundidad? Era esencialmente lo que teníamos que saber. Y además el concepto de presión, fuerza por unidad de superficie. Igualmente es un tema muy complicado. Lo que vamos a ver ahora es fluidos entonces que están en movimiento. Y lo primero que nos vamos a cuestionar es ¿a qué vamos a llamar fluido ideal? ¿Por qué vamos a estudiar nada más que fluidos ideales? Porque son más fáciles, ¿sí? O sea, vamos a empezar por algo fácil. ¿Alguien me puede decir qué aproximación vamos a tomar? ¿Qué cosa vamos a considerar para decir que el fluido es ideal? Para hacerlo más fácil. Acá me dicen agua, ¿sí? No tiene viscosidad, medicilina. Esencialmente es eso, no tiene viscosidad. Y que sea incompresible, me dice Belén. Incompresible es una muy buena aproximación. O sea, realmente el agua, para comprimirla, hace falta hacerle mucha presión. O sea que esa es una aproximación muy buena. Sin viscosidad es muy mala, ¿sí? O sea que simplemente lo que vamos a hacer es un modelo y que va a servir bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, no va a servir siempre. Si queremos estudiar dulce de leche, por supuesto que esto no sirve, ¿sí? Entonces vamos a definir algunas magnitudes. El primero es caudal, ¿no? Porque como vamos a estudiar agua que está en movimiento, tenemos que ver cuánta agua está pasando por una determinada sección de un caño, ¿no? Sección es si yo le hago un corte transversal al caño y ahí determina un área por donde está pasando el agua, ¿no? Bueno, entonces es razonable, medio como que nosotros ya lo tenemos metido en nuestra cabeza, que el caudal es el volumen que está pasando en la unidad de tiempo por una determinada sección. ¿En qué unidades les parece que vamos a trabajar nosotros? Acuérdense que nosotros trabajamos en el sistema internacional, ¿sí? ¿En qué unidades va a tener el volumen? El caudal, perdón. Bien, acá me dice Belén, metros cúbicos por segundo, sí, varias respuestas iguales. O sea, la unidad en la que vamos a trabajar nosotros va a ser metros cúbicos por segundo. Acá, centímetros cuadrados por segundo no está bien, me contesta Rocío, ¿sí? A lo sumo en centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? O sea, centímetros cúbicos por segundo sería una alternativa, porque estamos hablando de volumen, ¿sí? O sea que una primera cosa que tenemos que darnos cuenta es las unidades, ¿sí? Si es metros cuadrados, centímetros cuadrados, eso es superficie, ¿sí? Mientras que si tenemos al cubo, estamos hablando de un volumen. ¿Puede ser litro por minuto, acá me dicen? Sí, o sea, otra posibilidad es litro por minuto, pero como nosotros finalmente tenemos que hacer cuentas, y el único sistema que estamos estudiando es el sistema internacional, finalmente siempre lo vamos a tener que llevar a metros cúbicos por segundo. ¿Sí? O sea que si está en litros por minuto, tenemos que pasarlo a metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y vamos a tener que usar, esto lo tenemos que tener en el machete bien puesto. Un metro cúbico son 1000 litros. ¿Sí? O sea, un metro cúbico es más o menos una pileta de lona que tenemos en el patio. Y eso tiene 1000 litros de capacidad. ¿Mm? Antonio, Franco, no tiene. apaga el micrófono, Franco. Mi primo No, la medida era no me la escucha, medida de Franco. la Bueno, a ver, pregunta, chicos. Tengo un caudal de 6 litros por minuto, que podría ser el de una canilla, el de un corazón es 5 litros por minuto. La pregunta es, ¿cuánto demora en llenar un tanque de 30 litros? ¿Alguien se le ocurre qué plantear para encontrar esto? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal, chicos? Me dice... Bueno, sí, sigo. No puedo modificarlo, chicos. 6 litros por minuto. Si se mantiene constante ese caudal de 6 litros por minuto, ¿cuánto demora en llenar un tanque de 30 litros? ¿Qué puedo plantear?
coma. Me dice ¿Qué una regla de 3, pasa? Camila. Perfecto. O sea, el decirme que, La sección claro, tarda 5 minutos, ¿no? Es fácil, ¿no? Simplemente 6 litros cada minuto va a tardar 5 minutos en llenarse los 30 litros, ¿sí? Este problema es muy, muy simple. Pero la idea es que si esto se mantiene constante, significa que en un minuto son 6 litros. Entonces ahí puedo plantear una regla de 3. Eso siempre y cuando se mantenga constante en el tiempo, ¿sí? Pero bueno, le Sí, pones por favor, Franco Laurino, está con el micrófono prendido y está haciendo ruido. No me escucha, Franco. Ahí se fue. Bueno, ahora una cosa fundamental, el pasaje de unidades. Yo tengo 6 litros por minuto, ¿no? Ese era mi caudal. Y lo quiero pasar a metros cúbicos por segundo, que es la unidad a la que voy a tener que trabajar porque es el sistema internacional. Miren, les muestro un truquito. Cada uno lo hace como quiere, ¿no? Pero acá les muestro un truquito. Yo quiero que desaparezcan los minutos y que aparezcan los segundos. Entonces, una manera piola de hacerlo es multiplicar por algo que es un 1, porque fíjense que es 1 minuto dividido 60 segundos, es un 1. Se simplifica 1 minuto con 60 segundos. Pero acá vemos que el minuto se va con el minuto y me queda el segundos abajo. Ahora quiero eliminar el litro y que quede metros cúbicos. Entonces, multiplico otra vez por un 1, astutamente. Esto es como hacer regla de 3 más rápido. O sea, fíjense que 1 metro cúbico es 1000 litros, es lo que yo les pedí que notaran en el... acá me dice que yo puedo abstinencia. Bueno, pero es mucha tecnología para mí. ¿Se dan cuenta que 1 metro cúbico son 1000 litros? O sea que esto es una identidad. Vale 1 este cociente. Y ahora voy a poder simplificar el litro con el litro. Y las unidades que me quedaron son metro cúbico por segundo. Esto lo pueden hacer en cualquier tipo de pasaje de unidades. Si ustedes conocen así una igualdad, como 1 minuto es 60 segundos, 1 metro cúbico es 1000 litros, ¿sí? 1 kilo es 10 newton, ese tipo de cosas que ustedes conocen, pueden hacer cualquier tipo de cambio de unidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algo importante. Vamos a ver lo que se llama ecuación de continuidad. Esta ecuación va a servir no solo hoy que vamos a ver fluidos ideales, nada más que fluidos ideales, pero también va a servir la clase que viene, que vemos fluidos reales, que tienen viscosidad, ¿sí? Y fíjense lo que vamos a estudiar. Vamos a analizar lo que pasa con el líquido, ¿sí? Se me fue el mouse, ahí está. Lo que pasa con el líquido transcurrido un dado intervalo de tiempo chiquitito, ¿sí? Por ejemplo, de este lado el líquido avanza esta distancia, mientras que acá el líquido avanza más distancia, ¿sí? Porque eso lo tenemos como intuición. Si estamos en un caño y de repente el caño se angosta, el agua va más rápido, ¿no? Eso lo tenemos como intuición de apretar una manguera y ver que sale más rápido el agua. Y eso es lo que queremos demostrar acá. No voy a hacer demostraciones. Que si se angosta el caño, aumenta la velocidad, ¿no? La velocidad en V2, todos de acuerdo que la velocidad acá va a ser más grande. ¿Sí? Bueno, eso queremos demostrar. Y para eso lo que vamos a usar es que el líquido es incompresible. ¿Sí? O sea, si por acá pasa una cierta cantidad de agua, ¿sí? Cierto volumen, cierta cantidad de litros, de este lado tiene que pasar la misma cantidad de litros, porque si no, se estaría apelotonando agua acá, estaría aumentando la densidad, o habría un agujero por el cual se está yendo el agua. Así que todo lo que pase por acá tiene que salir por acá, ¿sí? Entonces, basándonos en que los volúmenes de un lado y del otro son iguales, si dividimos por el tiempo nos damos cuenta que el caudal que pasa por uno tiene que ser igual al caudal que pasa por dos. O sea, la ecuación de continuidad lo que dice es que el caudal es el mismo en todos lados. Esto se lo va a aparecer en un choice, pero de cajón. Le van a preguntar, ¿quién es más grande, la velocidad V1 o la velocidad V2? Vamos a tener que responder la velocidad V2. ¿Quién es más grande, el caudal que pasa por uno o el caudal que pasa por dos? Son iguales, ¿sí? O sea, se conserva el caudal. Lo que pasa por un lado tiene que salir por el otro. ¿Bien? Eso siempre y cuando se haya alcanzado un estado estacionario, ¿sí? O sea que ya las cosas no cambien en el tiempo. Podría pasar cosas más complejas, donde esté fluyendo de manera turbulenta y haya cambios en el tiempo. Nosotros solamente vamos a estudiar estados estacionarios. Así que no hay que preocuparse. Bueno, acá se los chanto directamente, no lo voy a demostrar.
Pero siempre el caudal lo vamos a poder calcular como sección por velocidad. Fíjense que las unidades concuerdan. La sección es metro cuadrado. La velocidad es metro por segundo. O sea que quedan metros cúbicos por segundo. O sea que, aunque yo no sepa de dónde sale, las unidades concuerdan, ¿no? Sección es área, ¿no? El área esta del tubito. Y entonces podemos plantear una ecuación que vamos a usar en todos los problemas. En todos los problemas vamos a plantear la ecuación de continuidad. Lo que me dice es que la sección 1 por la velocidad 1 tiene que darme lo mismo que la sección 2 por la velocidad 2, porque el caudal es el mismo en todos lados. ¿Sí? Lo anotamos en el machete. Esto lo vamos a usar en todos los problemas, no solo en ideales, sino en reales. ¿Bien? Entonces ahora les pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué la velocidad acá es más grande que acá? ¿Alguien me puede responder mirando esta ecuación fijamente? Sí, la respuesta me están dando aquí, Nehuen, Camila. O sea, si esta sección es más chica, ¿sí? Entonces esta velocidad tiene que ser más grande para que el producto, ¿sí?, dé lo mismo, ¿no? La sección sea chica, la velocidad tiene que ser más grande para que el producto me dé siempre lo mismo, igual al caudal. ¿Sí? Entonces, aquí ya hemos justificado algo que sabemos. Si se angosta un caño, aumenta la velocidad. ¿Bien? Y el caudal se mantiene constante. Ya tenemos un posible choice para responder. Bueno, ahora les hago una pregunta. Este es el choice 5. En realidad está readaptado porque lo voy a terminar de resolver más tarde, al choice 5. Y lo que me dice es que tengo un caño de diámetro de 1, vamos a llamarlo. Y por acá circula un fluido a velocidad 2 metros por segundo. Me dicen que el caño este se angosta, se va a la mitad. Pero que es lo mismo decir que el diámetro 1 es el doble del diámetro 2. Lo que me preguntan es cuánto vale la velocidad V2, ¿sí? Si el diámetro se redujo a la mitad. Y tengo estas alternativas. Lo primero que tengo que aprender en la resolución de un choice, chicos, es eliminar respuestas. Lo más que pueda, para que me queden 2, que me queden 3, y que pueda hacer un lindo date ti suerte para mí. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál de estas 5 respuestas eliminarían? La A, bien, claro, la A, perfecto, hay que eliminarla porque no pueden ser iguales, ¿sí? Acá me dicen la C y la B que elimine. La C, no sé por qué la C. Las velocidades que son menores que V1, perfecto. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que eliminar todas las velocidades que acá significa que son más chicas. ¿Cuáles son las que significa que V2 es más chica que V1? Estas, por supuesto, iguales no son. ¿Cuáles son las que me dicen que V2 es más chica? Que no puede ser. La E y la D, perfecto. Estas dos, ¿sí? O sea que voy a poder eliminar estas. Simplemente porque acá dice V2 es la mitad de V1. V2 es el cuarto de V1, ¿no? No puede ser más chiquita, tiene que ser más grande. Bueno, entonces, estoy entre estas dos. No sé más nada, mi conocimiento se acabó. ¿Sí? Entonces, tate, ti, suerte para mí, si no es para mí, será para ti, tate, ti. Bueno, salió esta, pero perdí, no es esta. A ver, dígame, a ver, ¿qué se le ocurre? ¿Cuál es la respuesta? Esta parece ser linda respuesta, porque se fue a la mitad del caño y la velocidad entonces iría al doble. ¿Alguien tiene un argumento para decirme por qué esta no es la respuesta? ¿Será porque no se mantiene constante? ¿Puede ser? O sea, en ningún momento me dice, bueno, no sé, pero en ningún momento me da una referencia de que justamente de que sea una proporción constante o no. No te entiendo bien, pero en todos los problemas estamos hablando de flujos Decime. estacionarios. Y Sí. eso va a significar que la velocidad acá no va a cambiar y la velocidad acá no va a cambiar nunca. O sea, no sé a qué te Ajá. referís con constante. ¿Sí? Estacionario es que no cambia en el tiempo. ¿Está bien? Exacto, sí, sí. Entonces, la pregunta primero es una pregunta intuitiva. Fíjese, lo que tengo que mirar es la ecuación de continuidad, ¿no? Sí. Ya sabemos que si la sección se achicó, la velocidad va a aumentar. Pero ¿será Claro. algo así que varía de manera inversa? O sea, si la sección
se va a la mitad, la velocidad tiene que irse al doble, ¿no? Eso sí, acá Exacto. estos dos tienen que seguir esa ley. Exacto. Pero, Sí. ¿significa que la velocidad se fue al doble? Puede ser que porque sea que el área, digamos, el 2 hay que elevarlo al cuadrado, porque el área se calcula así, entonces te queda 4. Perfecto, grande, un Nobel por ahí. Cuando yo calculo áreas, ¿sí? Tengo que recordarlo bien. Un área de un círculo es pi por radio al cuadrado, o también puedo usar pi por diámetro al cuadrado sobre 4 si quieren. ¿Sí? Perfecto. Y acá el diámetro van a tener que elevarlo al cuadrado. Así que este 2 que aparece acá va a aparecer un 4 finalmente, ¿no? Bueno, después de la resolución lo hago rápidamente. Tengo que plantear ecuación de continuidad. ¿Sí? Donde diga sección voy a poner pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. ¿Qué puedo simplificar acá, chicos? Fíjense que no me dieron ni un número. Eso me pone muy nervioso porque soy un nene chiquito todavía. ¿Sí? ¿Qué puedo simplificar? El 4. El 4 se puede simplificar. ¿Qué más? Los 2 pi. Los pi también se pueden simplificar, ¿no? Entonces, simplifico los 4, simplifico los pi, y paso dividiendo el de espejo B2, y paso dividiendo el diámetro 2. ¿Sí? Bueno, todavía es feo, porque yo no estoy acostumbrado a hacer cuentas. No me gusta la matemática. Ahora, ¿qué puedo hacer? Fíjense que me quedó que B2 es proporcional a B1, y aparece estos números dividiéndose. ¿Qué puedo hacer para terminar de resolver? No me dieron números. Recuerden el dato que me dieron. Me dijeron que el diámetro 1 es el doble de 2. ¿Puedo reemplazarlo acá? Donde dice diámetro 1, ¿puedo poner 2 veces el diámetro 2? ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Y si están muy nerviosos, una alternativa trucha es, si me dijeron que el diámetro 1 es el doble del 2, pruebo a ver si me sale de decir el diámetro 1 vale 1 centímetro, entonces el diámetro 2 vale 2 centímetros y ver qué pasa con números, ¿no? Pero bueno, yo no voy a hacerlo trucho. Donde dice de 1 voy a poner 2 de 2. Y acá tengo el 2 al cuadrado y el diámetro al cuadrado. ¿Sí? Así que queda 4 de 2 al cuadrado. Se simplifican los diámetros, ¿sí? Y me quedó que la velocidad es 4 veces más grande que V1. ¿Quedó claro? Este es un problema típico. Igualmente, recuerden, esta es la primera cuenta que tengo que hacer en el Choice 5, que después lo vamos a completar. ¿Sí? Bueno, y ahora viene algo que parece feo, ¿no? Aparece una ecuación horrible, que es la ecuación de Bernoulli. Pero bueno, como la pueden tener macheteada, no es tan terrible, ¿sí? Fíjense, la ecuación de Bernoulli lo que nos va a permitir, chicos, no lo voy a demostrar, se las chanto directamente. Lo que nos va a permitir es calcular presiones. Con la ecuación de continuidad yo podía relacionar velocidades en un punto y en otro. Fíjense, por ejemplo, acá tengo la velocidad V1 y la velocidad V2. Ya sé por ecuación de continuidad que V2 va a ser más grande, ¿no? Porque se angostó el caño. Pero ahora me gustaría saber quién es más grande, si P1 o P2. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea intuitiva? Acá se afinó el caño. ¿Dónde va a ser la presión mayor? ¿Alguien tiene alguna idea? Ni idea. Bueno, acá todos confirman que es donde se afina. Eso es la intuitiva. ¿Sí? Algunos me dicen en el lugar 1. ¿Sí? Pero lo intuitivo es que como se afinó parece como si hubiera más presión. Pero no es así, es antiintuitivo. Yo les cuento de dónde viene, cómo se deduce la ecuación de Bernoulli, pero no lo vamos a hacer. La idea es, con los teoremas que vimos de energía, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el trabajo de las fuerzas no conservativas produce una variación de energía mecánica? Bueno, acá para que este pedacito de fluido suba, ¿sí? Yo tengo este pedacito de fluido y va a tener que subir para acá. Para que suba hay que empujarlo, ¿sí? Este pedazo de fluido siente fuerzas que le hace el resto del líquido que lo empujan para la derecha. Pero a la vez,
este pedazo de fluido está empujando al fluido que está a la derecha. Entonces se resiste y reciben fuerzas en sentido contrario. Entonces, sobre este pedazo de fluido hay una fuerza que apunta para la derecha y acá hay una fuerza que se opone, que apunta hacia la izquierda. Entonces, hay un trabajo que hace que este pedazo de fluido gane energía mecánica. ¿Sí? Acá hay un trabajo positivo y acá hay un trabajo negativo. Fíjense que este pedazo de líquido en este ejemplo aumenta su altura, o sea, gana energía potencial. Pero también aumenta su energía cinética porque va a mayor velocidad. O sea, el líquido está aumentando su energía. Si aumenta su energía es porque alguien lo está empujando, alguien le está dando energía, ¿sí? Entonces, ese argumento energético, que es muy difícil, yo sé que a ustedes les va a costar hacer, o sea que no se preocupen porque no hay que hacerlo, pero si uno quisiera entender, claramente acá abajo hay que empujar más que lo que me están empujando desde arriba para el lado contrario, para que suba y aumente su energía cinética, ¿sí? O sea, aumente su velocidad. Entonces, si yo supiera mucho de energía, cosa que no es lo que sucede habitualmente, porque uno tiene los conceptos medio todavía agarrados de los pelos, sabría decir que P1 es más grande, ¿no? Pero ahora miremos bien la ecuación esta. Lo que dice esto es lo siguiente. Esta P1 se asocia al trabajo que hacen las presiones, digámoslo, no tan bien, pero asociado a un trabajo que hacen las fuerzas que aparecen ahí abajo. Este término, mírenlo fijamente, ¿a qué se parece? En lugar de densidad, si ponemos masa, esto se parece mucho a la energía potencial, me dicen por ahí, ¿no? ¿Sí? Energía potencial radiatoria. Este término realmente es la energía potencial que hay aquí, pero por unidad de volumen. Por eso aparece la densidad, no la masa. ¿Sí? Y el otro término, ¿a qué se parece un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado? En la cinética, perfecto. Fíjense, esto entonces, ¿se dan cuenta que está relacionado con trabajo y energía? Acá lo que me dice es, si yo sumo la presión que tengo acá abajo, más la energía potencial del líquido acá abajo, pero por unidad de volumen, más la energía cinética que tenga el líquido acá abajo por unidad de volumen, si sumo estos tres numeritos, me da igual en todos lados, siempre y cuando el fluido sea ideal. Esta ecuación se cumple únicamente si el fluido es ideal. ¿Está bien? O sea, si es incompresible y no tiene viscosidad. O sea, del otro lado, acá arriba, también tengo P2, el potencial, la energía potencial es un poco más grande, y la energía cinética también es un poco más grande. Ahora miremos bien. Si esto es más grande, y esto es más grande, ¿cómo tiene que ser P2? Más chica. ¿Estamos de acuerdo? Me están diciendo Camila. ¿Sí? O sea, acá pasa todo lo contrario. La energía potencial es más chiquita, la energía cinética es más chiquita, la presión 1 tiene que ser más grande. ¿Bien? Bueno, igualmente es muy abstracto. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo problema a problema para tratar de entender cómo se usa esta ecuación. Por de pronto ustedes ya lo tienen que tener en el machete. La suma de P1 más densidad por gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado da siempre igual. ¿Está bien? Entre dos puntos. ¿Sí? Esto en realidad es válido entre un punto a otro punto sobre lo que se llama una línea de corriente. Es como si ustedes largaran un corchito desde 1 y lo dejaran ir y llegar hasta 2. ¿Sí? Entonces, la ecuación vale desde ese punto donde salió hasta el punto donde llegó. ¿Sí? Bueno. Vamos a tratar de ver ejemplos. Acá puse algo importante. Fíjense que la unidad de cada uno de los términos es el pascal, chicos, si no, no lo podríamos sumar. Acá tenemos presión. Esto es energía potencial por unidad de volumen, da pascal. La energía cinética por unidad de volumen da pascal. Eso tengan cuidado. Cada uno de estos términos tiene que ser pascal. No puede darle este pascal, este newton y este joule. ¿Sí? Eso es un error muy grave. Bueno, veamos el primer ejemplo fácil. Esto los paso rápido porque son ejemplos para tomar idea conceptual. Después nos dedicamos a hacer ejemplos de la guía o de parcial. Fíjense, acá tengo un caño cuya sección no cambia. ¿Sí? Y el agua sube 10 metros. Es un problema donde el agua está en movimiento, así que vamos a tener que plantear Bernoulli y la ecuación de continuidad. ¿Sí?
La pregunta es, primero, ¿cómo es la velocidad 1 y la 2? La 1 y la 2. Fíjense que las secciones son iguales. Iguales, me responden muchos de ustedes. Y ahí estamos usando la ecuación de continuidad. Si las secciones son iguales, las velocidades son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos están preguntando es, ¿quién tiene mayor presión? ¿Si 1 o 2? ¿Sí? ¿Alguien se atreve a decirme ya cuál es la respuesta? ¿Si es más grande 1 o es más grande 2? La presión 1 me están respondiendo, ¿sí? Y es intuitivo ahora que hemos discutido, porque para que el líquido suba, tengo que empujarlo. ¿Estamos de acuerdo? Así que la presión acá tiene que ser más grande que la que haya de este lado. Bueno, pero bueno, planteamos Bernoulli. Tenemos esta ecuación fea y vamos a ir poniendo los datos que tenemos. ¿Sí? Fíjense, primera cosa que podemos hacer es simplificar el término de velocidad porque son iguales. ¿Bien? Y ahora, la energía potencial, yo podía tomar el 0 a donde yo quisiera. Así que me conviene tomarlo acá abajo, el 0 de potencial, en 1. Así que Z1 vale 0. Y Z2 vale 10 metros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, claramente acá vemos que P1, ¿sí?, es igual a P2 más un término. O sea que, sin hacer ninguna cuenta, ya sabemos que abajo la presión es más grande. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, hasta podríamos hacer la cuenta de cuánto vale la diferencia. Nos podrían preguntar cuánto vale la diferencia. No podemos calcular P1 porque no sabemos P2. Si nos dieran P2, podríamos calcular P1. Pero la diferencia sí la podemos calcular. Y podría ser una pregunta. Calcule la diferencia de presiones que hay entre 1 y 2. La hice así, P1 menos P2, porque P1 es más grande. Se me va a dar positivo. ¿Sí? Entonces, conclusión así conceptual. Si el caño no cambia, más abajo tengo mayor presión. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo conceptual. En 10 minutos, chicos, me va a echar. Recuerden que voy a demorar unos 5 minutos en guardar la clase. ¿Sí? Y después reingreso. Me preguntan ahora dónde es mayor la presión. Y, profe, cuando hago la diferencia de presiones, ¿es lo mismo cuál pongo primero? Sí, lo que pasa es que en un caso me va a dar positivo, en otro caso va a dar negativo. Yo ahí la puse, la diferencia de presiones, para que me dé positivo. Hice P1 menos P2. ¿Sí? Es importante el signo porque te dice quién es más grande. Bueno, acá, ¿cuál es más grande? ¿La presión en 1 o en 2? Ya le respondimos esto. La velocidad ya sabemos, es el mismo ejemplo que ya hicimos. Acá la velocidad era más grande, era 4 veces más grande. ¿Sí? Ya lo hicimos. Ahora la pregunta es, ¿dónde es mayor la presión? ¿En 1 o en 2? ¿Dónde es ancho o dónde es angosto? En donde es ancho. Bueno, están dando salteadas las respuestas. Se está estabilizando en 1. Sí, la presión es más grande en 1. Fíjense que les dije que no era intuitivo. El líquido está ganando energía cinética, así que hay que empujarlo. ¿Sí? O sea, en 1 tiene que haber una presión mayor que en 2. ¿Sí? Bueno, para resolverlo, para realmente responder, tengo que plantear la ecuación de continuidad para encontrar B2, que ya lo hicimos. Yo lo repito acá, pero ya lo hicimos. Es el ejemplo que vimos, múltiple choice, que yo le decía que era al principio del problema del choice 5. Entonces ya sabemos que la velocidad 2 es 8. Ahora vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. ¿Bien? Bueno, fíjense, yo elijo mi 0 donde quiero, y acá me conviene tomar el 0 aquí en el medio. Entonces, ¿todo está a la misma altura? ¿Sí? Entonces, en particular Z1 y Z2 valen 0. Bueno, ahora, además conozco el valor de las velocidades. Esta velocidad es mucho más grande, ¿no? Que esta. Entonces, si esta es grande y esto es chiquito, quiere decir que la presión 1 tiene que ser grande. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, conceptualmente, todavía sin haber hecho ninguna cuenta, yo ya sé que la presión acá tiene que ser grande porque este número es chiquito, y acá al revés.
este es grande, entonces este tiene que ser chiquito. Bueno, esta es una de las cosas más importantes que vamos a recalcar como idea conceptual. Cuando aumenta la velocidad, entonces, ¿qué sucede con la presión? Si aumenta la velocidad, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Eso ya se lo ponen en el machete, chicos. ¿Sí? Si aumenta la velocidad, baja la presión. ¿Está bien? Y lo repiten 100 veces hasta que quede en sus corazones riverplatenses. ¿Está claro? Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. ¿Mm? El resto es una cuentita. Chicos, el problema es, el Choice 5 les preguntan cuánto vale la diferencia de presiones. Eso sí que lo hago rápido. Lo único que hay que hacer es reemplazar B1 por 2 metros por segundo y B2 por 8 metros por segundo. ¿Sí? Y hago la resta para que me dé positivo. Como sabía que el 1 era más grande, ¿sí? Entonces paso P2 restando. Hago la cuenta y me da 30.000 pascales, que es igual a 30 kilopascales. ¿Sí? Pero lo más importante de lo que yo quería contarles no era la cuenta, que después ustedes la hacen, sino la idea que a mayor velocidad, menor presión. ¿Bien? Y les cuento un montón de ejemplos. Fíjense, cuando viene un viento así fantasmagórico, se cierra la puerta, ¿es porque hay ectoplasma maligno en mi casa? ¿Por qué es que se cierra la puerta cuando pasa aire a gran velocidad por la ventana? Obvio, dice Lu. ¿Por qué se cierra la puerta? ¿Hay alguna explicación que no sea con fantasmas? La presión, ¿qué pasa? Vení. La presión, ¿pero qué pasa con la presión? Alguien que hable, a ver. El fantasma de la B. Eso fue feo, Agustín, ¿eh? Estuvo feo. Me dolió. Diferencia de presión. ¿Pero por qué diferencia de presión? ¿Alguna idea? Vamos. Gran energía cinética, entonces. Hay mayor velocidad, entonces. ¿Qué pasa? No. La velocidad del viento, sí. ¿Qué pasa con la velocidad del viento? Entonces, menor presión. Ahí Candela me dice. Entonces, si el aire no es un fluido ideal, de hecho es compresible, o sea que todo lo que estamos diciendo no vale exactamente, pero la idea es más o menos la misma. Si yo tengo que el aire pasa a gran velocidad acá, la presión aquí baja. Detrás de la puerta tengo la presión atmosférica. Así que hay una diferencia de presiones, como alguno me decía, ¿sí? Porque bajó la presión acá adelante. Entonces, ¡pum!, se cierra la puerta. Otro ejemplo. Estamos en el subte, ¿sí? Acá hay un tipo no respetando la línea amarilla, ¿sí? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? La velocidad lo chupa, ¿sí? O sea, el aire está en movimiento, ¿sí? Atrás, por supuesto, como me dice Rocío, hay presión atmosférica, la diferencia de presiones lo puede hacer caer, ¿no? O sea, por eso es peligroso ponerse muy cerca del andén. ¿Bien? Lo mismo con un auto, cuando en la ruta pasa muy cerca un camión, acá hay gran velocidad del viento y baja la presión y es como que me chupa, ¿sí? Un calefón es un ejemplo típico. El que tenga calefón, por ahí se puso a pensar cómo se entera el calefón de que alguien abrió la canilla, ¿sí? Y bueno, funciona de esa manera, no hay un fantasmita, sino que desármenlo, ahora el que tenga calefón vaya y desármenlo, y va a ver que hay una cosa así con un montón de tornillos, lo puede sacar y adentro hay un diafragma de goma. Cuando pasa agua, ¿sí?, baja la presión, se mueve el diafragma y deja pasar el gas, ¿sí? O sea, esto aparece en un montón de situaciones prácticas. Hagan este experimento ustedes, chicos. Pónganse doble una hoja por la mitad y soplen por el medio, ¿sí? No me importa, desarmarlo igual a Nicolás hagan el experimento, chicos. Pongan, claro, ahí me dice que se cierra. El loop me dice que se va a cerrar si lo soplan, ¿sí? Háganlo y van a ver que realmente se cierra, porque como aumenta la velocidad del aire, baja la presión. ¿Está bien?
Acá están mis hijos. Pueden repetirlo esto con lo que hace Gaby con un secador de pelo. Pueden hacer flotar una pelota de vapor. No sé si vieron lo que pasa acá a mi hijo Fede. Se fabricó una aspiradora, ¿sí? La pelotita de vapor que estaba acá es aspirada y sale volando. ¿Alguien me explica? Este es complicado, ¿no? Esto se lo dejo para que lo piensen ustedes, ¿sí? Mi hija está actuando, que se sorprende, ya lo conoce desde que tenía 5 años esto. ¿Alguien me puede explicar cómo es que es succionada la pelotita y sale volando? Una teoría, vamos, teoría. Porque se queda sin aire. Bueno, es una respuesta, pero una cosa más precisa. ¿Qué pasa? ¿Por qué afuera la presión atmosférica, adentro es distinta? Bueno, tiene que ver con eso, pero ¿por qué? Acá arriba, ¿qué pasa? Fede está tirando aire, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí arriba con la presión? Abajo hay presión atmosférica, arriba, claro, arriba la presión disminuye porque hay movimiento de aire, ¿no? Entonces acá es baja la presión, entonces se produce una succión. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, y esto lo ven en un montón de situaciones de la vida. En los pulverizadores, en el mechero de Bunsen, entra el oxígeno entra por el agujerito porque hay gas en movimiento. Así funciona el tiraje de las chimeneas, así vuelan los techos, ¿sí? Así vuelan los aviones. Después miren un montón de ejemplos. Ahora, ya me debe estar por echar, chicos. No sé cuánto falta. Así que recuerden que voy a demorar unos 5 minutos para grabar. Bueno, ahora viene lo que por ahí más les interesa, que es la parte de ejercicios. Estoy haciendo el ejercicio 19. ¿Sí? La parte B, la parte A se la dejo para ustedes porque es un problema de hidrostática. En la parte A ustedes tienen un tapón acá. Entonces el líquido no se mueve.